Hola queridos idealistas, bienvenidos a la sala de lectura El Rincón de Don Quijote. En esta ocasión quiero hablar de algo que es muy importante porque nos ha ocurrido en lo que va de la pandemia. El asunto con el COVID, estamos a mediados del 2022 y en este año me di cuenta de algo en lo que se refiere a nuestra salud mental, ya que en nuestra ciudad han abierto unas líneas telefónicas para que los psicólogos puedan comunicarse con las personas que tengan algún problema de ansiedad o de depresión o tristeza simplemente, porque es un punto de partida para solucionar esos tipos de riesgo que muchas veces no se ven, pero que son un verdadero problema para las familias que lo padecen. Y estoy hablando de un tema de suicidio. Y esto tiene que ver mucho con la salud mental. Lo menciono porque en los últimos meses vi un canal de Franco Escamilla. El show se llama Payaso y del cual lo recomiendo ampliamente. Habla del tema precisamente de la ansiedad y la depresión. Lo raro en él es que él es un comediante y el show Payaso habla de la relación con su padre. Inicia diciendo que él tenía depresión y ansiedad. Le dio ataque de ansiedad y no sabía ni siquiera cómo definirlo. Tuvo que acudir a un psicólogo para poder darle forma a eso que sentía y tratar de ver la manera en cómo salir adelante. Bueno, es un comediante y parece un chiste, pero en realidad no es tan gracioso cuando las cosas se complican, cuando nuestra mente juega esos trucos que nos hace perder la realidad o la situación en la que vivimos y nos bloquea. Entonces sí es importante porque nuestra mente es una herramienta muy poderosa. He notado que hay científicos que no pueden, o médicos sobre todo, que no pueden definir qué es lo que ocasiona que una mujer, por ejemplo, decida que tiene una enfermedad o que un espíritu se ha metido en su cuerpo y está atacando una parte de él, como por ejemplo la pierna. Y los médicos, con todas las herramientas que tienen, no logran encontrar y definir la enfermedad que ella tiene, aunque ella les está tratando de decir que es un espíritu. Pero por mera suposición o lógica científica, eso es imposible. Así que el problema está en que la mujer está teniendo este problema médico y los médicos no pueden solucionarlo y están a punto de llegar en el límite y cortar la pierna. Hasta que deciden hacer una especie de ritual para expulsar al espíritu que está ocasionando esto en una sala de hospital. Deciden hacer esto porque una persona les trata de ayudar y dar un enfoque sobre la forma en cómo la mente trabaja. Lo que le dicen a la mujer es que van a hacer un ritual para poder expulsar al espíritu que está ocasionando su problema. Lo hacen y resulta ser que la mujer mejora notablemente. Ya no tienen que amputarle la pierna. También en meses o en años anteriores, no muchos por supuesto, en internet circulaba un joven que trataba de dar a entender que nuestra mente podía hacer lo que hacemos en el gimnasio. Bueno, hacen en el gimnasio, yo no voy al gimnasio, pero lo que quería decir era que no era necesario utilizar aparatos porque nuestra mente podía hacer el esfuerzo físico si podíamos entrenar la mente, no solamente el cuerpo. Él abría sus charlas o sus videos diciendo, supongamos que quieres hacer bíceps, entonces lo que tienes que trabajar con la mente es hacerle ver a la mano que traes una pesa, por ejemplo, para poder hacer que ese bíceps sea un poco más voluminoso. El asunto está en que no pudo dar a entender
el detalle que la comunidad científica ya sabía. Hay ciertas partes del cerebro en las que no pueden eh, lograr explicar de qué manera funcionan, pero hace que el cuerpo reaccione aunque no tengamos un estímulo físico, como por ejemplo asistir al gimnasio y levantar las pesas para hacer el esfuerzo y que nuestros bíceps crezcan. Es lógico, pero no se podía creer ni imaginar que también sentado en el sofá haciendo el esfuerzo sin tener mancuernas o pesas en las manos podíamos hacer que el volumen del músculo subiera. ¿Por qué? Porque la mente lo hacía posible. Mucha gente tildó a este joven de tonto, de ridículo, de estúpido, pero sí me causó cierta gracia porque en realidad los estúpidos eran los otros, los que intentaban menospreciar a este joven, que simplemente lo que él decía era algo muy cierto. Pero para poder llegar a ese punto tenían que dominar esa parte del cerebro, esa capacidad mental para poder hacer que las cosas funcionen de esa forma. Entonces, partiendo de esto, el asunto está en que también nos ataca porque nos causa tristeza, tristeza profunda, derivándose en depresión o el estrés y el pensamiento del futuro, las cosas que deseamos o anhelamos o no tenemos y queremos, nos causan ansiedad. Y esto puede derivarse en un ataque de ansiedad que se manifiesta de una especie de síntomas que no son muy visibles, pero lo que entiendo es la falta de paciencia. El cuerpo no se puede controlar, necesita estar moviéndose o haciendo algo y empieza a sudar o a sentir que algo va a pasar. No se sabe si es bueno o es malo. O sea, tiene unas causas muy profundas o puede ser un ataque o una forma de manifestarse de manera distinta en cada ser humano, pero es algo muy real. Lamentablemente se menosprecia estos detalles porque se desconocen y hay gente que se aventura a decir cosas que en realidad la depresión no existe, que es una moda o que es una enfermedad de moda, cuando en realidad está desde hace mucho tiempo, así como los síntomas, o perdón, los trastornos que han ido surgiendo a raíz de esa búsqueda de ciertos patrones que antes no se ponían atención. Por ejemplo, la más común es el trastorno obsesivo compulsivo. Según esto, David Beckham, perdón si pronuncio mal, el futbolista, tiene este trastorno obsesivo compulsivo en el que no puede controlar ver un número impar, como el 1, el 3, el 5. Tiene que ver números pares, 2, 4, 6. Hacían una referencia a esto porque de manera muy graciosa decían que si ibas al cumpleaños de David Beckham, era ideal que llevaras dos regalos, no porque así lo manifestara o así lo desea David Beckham, simplemente porque no puede controlarse al ver un solo regalo o un solo objeto sin su par. Eso es muy extraño, así como también las personas que tienen que tocar 2 o 3 veces en la puerta y luego cerrarla o la ventana, abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar para cerciorarse de que está o abierta o cerrada. Es ciertas manifestaciones medio compulsivas, pero sí tienen su razón y se van a ir descubriendo y se va abriendo la posibilidad de que hay eh, eh, personas con estos trastornos y que se tienen que aceptar simplemente como una especie de la personalidad del ser humano. Hay situaciones en las que es muy difícil y se tiene que tratar. Hay que acudir con un profesional, por supuesto, es muy recomendable. De hecho, la mayoría deberíamos de hacerlo porque a veces arrastramos ciertos patrones que no sabemos de dónde vienen y los repetimos y nos causa conflicto porque no entendemos por qué
cometemos los mismos errores que hemos visto en las actitudes de nuestros antecesores. Así que con este tema tan abierto, les recomiendo por supuesto el show Payaso de Franco Escamilla, el show completo, pero también del lado de la literatura. Solamente puedo mencionar el libro que he leído en cuestión de enfermedades mentales, que es Siempre Alice, con Lisa Genova. Esta mujer es una escritora neurocientífica más que nada, que se aventura a escribir la novela para poder informar o dar un detalle un poco más amplio sobre la enfermedad, que es el Alzheimer, que es la pérdida de memoria. Es, por lo que se menciona en el libro, es una enfermedad que no tiene cura, no se sabe qué la causa realmente, hay ciertas teorías, pero no son comprobadas, todavía hay investigaciones hasta este momento, en 2022 no se encuentra la cura para esto, no hay una forma de refrenarlo, de retroceder para que esto no avance y que la memoria se pierda por completo. Llegan a un punto en el que no sabes quién te está hablando, a pesar de que llevas años conviviendo con esa persona y es tu esposa, por ejemplo, o en este caso la mujer que no reconoce a sus hijos. Es muy triste y la novela tiene una adaptación, por ejemplo, aquí está la foto de esta actriz. Eh, la adaptación es buena a secas, pero el libro es fascinante, sobre todo el detalle que le ponen en los comentarios de que la persona que estaba leyendo el libro quería pararse en el metro, iba arriba del metro y cuando lo estaba leyendo quería detenerse, levantarse y girar y gritar a todo mundo, tienen que leer este libro. Siempre Alice, Lisa Genova. Y no porque tenga que ser algo muy necesario, simplemente porque podríamos tener en nuestra familia alguien que está pasando por esto. Y el libro es muy informativo, pero nos cuenta una historia de una mujer que, siendo maestra de la universidad, se da cuenta de que está perdiendo ciertos detalles que se le olvidan. Lo peor es cuando está corriendo, que lo hace constantemente todos los días y llega en un momento en el que se detiene para ver dónde está y no reconoce el lugar y empieza a sentir miedo porque ya no sabe cómo volver a su casa, dónde está su casa, es más, no sabe dónde está, si está cerca de su casa o qué es lo que estaba haciendo en ese momento. O sea, es terrible que la memoria llegue a ese estado y el cerebro, la máquina poderosa, nos juegue esos trucos. Entonces, con esto quiero cerrar. Muchas gracias por ver el video. Si tienen algo que comentar sobre la cuestión del trastorno obsesivo compulsivo, sí, yo también padezco eso, pero no de una manera tan fuerte. Mi terapia son los libros. La mayoría de los que tengo los he ido consiguiendo en librerías de viejo y libros en oferta. Y lo que hago es a veces en este mueble, por ejemplo, que tengo aquí atrás, me pongo a ordenarlos, a revisarlos, a limpiarlos, porque eso me mantiene un poco más centrado. A veces no puedo dormir porque me ataca el estrés o el insomnio, por pensar precisamente en el futuro, en lo que tengo que hacer, en las cuestiones que debo de hacer después. Y esto es mi terapia. Aparte de leerlos, es también acomodarlos y limpiarlos y saber que tengo todavía algunos pendientes y eso me anima y eso me reconforta también. Pero no es solamente hacer algo productivo o algo creativo o simplemente lo que yo hago, que es limpiar y ordenar. Es también acudir con un profesional porque es importantísimo que se haga. Si se tiene la necesidad y se tienen los recursos, acudan por favor para que no cometan errores tan básicos y después se arrepientan. Y sobre todo que ayude a crecer, que es lo importante, que ayude a salir adelante en esos aspectos que nos estamos atorando
porque lo que me he dado cuenta es precisamente que el ser humano tiene que ir evolucionando. Por ejemplo, los estudiantes de la secundaria son muy irresponsables, en su mayoría lo hemos sido, y cometemos errores tan catastróficos que nos alcanzan hasta nuestros días futuros de adulto. Y si no se tiene cuidado en las decisiones que se toman en la pubertad, nos va a traer consecuencias. Y también hay que razonar sobre ello. Hay que saber por qué razón pensamos lo que pensamos, por qué razón decidimos hacer lo que queremos hacer y las consecuencias que conllevan esas acciones. Así que, por favor, vean el show Payaso de Franco Escamilla. Lean, si pueden y si quieren adentrarse en lo que es un poco el contexto de la enfermedad Alzheimer. Siempre Alice, de Lisa Genova. La película no es muy buena. eh, Sale Kristen Stewart, pero es muy bonita la actriz, pero la verdad en el libro es mucho mejor el personaje que tiene representado. El libro da un panorama mucho más amplio, por supuesto, siempre va a ser así, la mayoría de las veces siempre es así, y nos proporciona los matices de ese personaje, sobre todo de Alice, que es la mamá que tiene este padecimiento, la hija con la que va a poder conectarse, ya que no ha tenido una relación muy estable, y es bellísima la novela. Ya, lo digo mucho. Porque es importante que la lean. Si les está pasando algo parecido con algún familiar, por favor, léanla para poder acercarse a ese familiar y saber qué es lo que está sucediendo y cómo tratar a esa persona y cómo verla sobre todo. No discriminar y tampoco alejarse o sentir que la vamos a dañar. No, simplemente estar ahí y estar acompañando y tratando de poner la mano para que se apoye en uno, si es que se puede hacer eso. ¿Ok? Muchas gracias por ver el video, nos vemos en la siguiente. Bye.